This conference will now be recorded. Welcome everyone. Bienvenidos a todo el mundo to the daily Srimad Bhagavatam reading of the Anjana Sudha Academy. A la recitación diario de Srimad Bhagavatam por la Academia Anjana Sudha. And today is 2020, May 6th. Hoy día es 2020, 6 de mayo. Do we have a translator and chief guest? Yes, Sruti Priya is going to translate. Okay. Bienvenidos a nuestro traductor. Welcome to our translator and chief guest, Shruti Priya Devidasi. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janabalava Girivaradari. Gopi Janabalava Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Shodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Atira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hey Gopi Janabalava Girivaradari. Gopi Janabalava Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Shodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shishi Radha Madhava Asta Sati Ki Jai. Chaitanya Chandradaya Mandir Ki Jai. Narayanam Namaskrityam Narayana Namaskrityam Naram Shaiva Narottamam Nama Shaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Jayam Udirayat Katodanam Udiraya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. So today is the anniversary of the today is the festival for Lord Nrsingadev. Hoy es el festival para el señor Nrsimhadev. Anniversary of his appearance. Es el aniversario de su aparición. Yeah. So it's called Nrsimha Chaturdasi. Y se llama Nrsimha Chaturdasi. Like we say, Ekadasi, Dwadasi. Igual que nosotros decimos Ekadasi, Dwadasi. Yeah, Vamana, Dwadasi, Nityananda, Trayodasi, Nrsimha Chaturdasi.
Vamana, Dwadasi. Sí. It's Sanskrit. We can't translate. Nobody tells you as Sanskrit. Okay. So Dashi, Kadashi. Dashi means 10. Dashi significa 10. Yeah, ek, do, teen, char, panch, chai, sat, at, now, darsh. Yeah, okay. And chatur means 4. Y Chatur significa 4. Yeah. So Nrsimha Chaturdasi means it's on the 14th day of the month. Entonces, Nrsimha Chaturdasi significa que es en el 4º día del mes. What does Nityananda Trayodasi mean? ¿Qué significa Nityananda Trayodasi? Décimo tercero. Yes. Treceavo día. Yes. Okay. Right. So today is the Nrsimha Chaturdasi. Entonces hoy es Nrsimha Chaturdasi. Here's a nice picture of Lord Nrsimhadev. Aquí hay una muy bonita foto del señor Nrsimhadev. With Prahlad offering a garland. Con Prahlad, que le está ofreciendo una guirnalda. Yes, okay. And here's a nice verse from the second canto. Y aquí está un lindo verso del segundo canto. Yeah. Can you see it yet? ¿Ya lo pueden ver? Yeah. Yes. Okay. So I guess the meter is Vasanta Tilak. Entonces yo creo que el tema es Vasanta Tilak. Oh, no, don't speculate. La métrica. La métrica? The meter? La métrica es Vasanta Tilak. Yeah. Vasanta Tilak. Chintamani prakarasatma sukalpa vriksha. Okay. Tripista porubhayahasana shringa rupa. Tripista porubhayahana shringa rupa. Kritva brahmad brukutidam strakarala bhaktam. Kritva brahman prutidam straprakala vaktam. Daityendram ashu gadayati patantam arad. Datyendраmashu gadaya vitapantamara. Urau nipatya vidadara nakai spurantam. Urau nipatya vidadara nakai spurantam. Okay. Some devotees from Argentina want to lead us chanting? ¿Algún devoto de Argentina nos quiere liderar cantando? Saipesta porubhayahasana shringa rupam. Más fuerte. I have the Kritva brahma brukutidam strakarala bhaktam. Daitendраmashu gadaya vitatantam arad. Puro nipatya vidadana kamasupa. Urau nipatya vidadara nakai spurantam. Otro. No sea tímida.
Traitishta Porubayam Hasana Shingarupam Kritva Brahma Drukutitam Strakaranavakram Kritva Brahma Brukutitam Svakaralavatram Daityam Dramashugadaya Vipatam Tamarat Uro Nipatya Vizadaranakai Spurantam Purānipatya Vidadarnakaya Spurantam. Okay, so this is Lord Brahma's instructions to Narada Muni. Entonces estas son las instrucciones del señor Brahma para Narada Muni. And he's describing the incarnations of Krishna. Y él está describiendo las encarnaciones de Krishna. And I think we have, let me go to the, okay, so here's the translation. Aquí está la traducción. The personality of Godhead assumed the incarnation of Nrsimhadev in order to vanquish the great fears of the demigods. ¿Puede leer? La personalidad de Dios adoptó la encarnación de Nrisimhadeva para aniquilar los grandes temores de los semidioses. Yeah, so this is very important. Esto es muy importante. Yeah, but he didn't come to give liberation. Él no vino para darnos la liberación. He didn't come to give love of God. Él vino para darnos amor por Dios. He came to eliminate the great fears of the demigods. Él vino para eliminar los grandes temores de los semidioses. Okay. And to continue, next sentence, he killed the king of the demons, Hiranyakasipu, who challenged the Lord with a club in his hand by placing the demon on his thighs and piercing him with his nails, rolling his eyebrows in anger, and showing his fearful teeth and mouth. Él mató al rey de los demonios Hiranyakashipu, quien desafió al Señor con una masa en la mano, colocando al demonio en sus muslos y atravesándolo con sus uñas, mientras hacía girar sus cejas por la ira y mostraba su boca y sus dientes temibles. So it's very, very nice description of Lord Nrsimhadev. Entonces es una muy buena descripción del Señor Nrsimhadev. He came to remove the anxiety of the demigods. Él vino a remover la ansiedad de los semidioses. And he did it by killing the king of the demons, Hiranyakasipu. Y él lo hizo matando al rey de los demonios, Hiranyakashipu, who was challenging him. quien lo estaba desafiando. Okay. Then Prabhupada comments on this. Y Prabhupada comenta acerca de esto. The history of Hiranyakasipu and his great devotee son Prahlad Maharaj is narrated in the 7th canto. La historia de Hiranyakashipu y su gran hijo devoto Prahlad Maharaj se narra en el 7º canto. And this is several chapters. Yeah. Oh, and this is several chapters. Y esto es en varios capítulos. Hiranyakasipu became very powerful by material achievements and thought himself to be immortal by the grace of Brahmaji. Hiranyakashipu se volvió muy poderoso mediante logros materiales y se creyó inmortal por la gracia de Brahmaji. Brahmaji declined to award him the benediction of immortality because he himself was not an immortal being. Brahmaji rehusó otorgarle la bendición de la inmortalidad debido a que él mismo no era un ser inmortal. But Hiranyakasipu derived Brahmaji's benediction in a roundabout way, almost equal to becoming an immortal being. I am looking for the sentence because the screen moved. The top, yeah. Pero Hiranyakasipu obtuvo de Brahmaji, pero Hiranyakashipu obtuvo de Brahmaji en una forma indirecta la bendición de volverse casi igual que un ser inmortal.
Hiranyakasipu, there's a go here. Hiranyakasipu was sure that he would not be killed by any man or demigod, or by any kind of known weapon, nor would he die in day or night. Hiranyakashipu estaba seguro de que no habría de ser matado por ningún hombre ni semidios, ni por ninguna clase de arma conocida, y que tampoco moriría ni de día ni de noche. The Lord, however, assumed the incarnation of half man, half lion, which was beyond the imagination of the materialistic demon like Hiranyakasipu, and thus keeping pace with the benediction of Brahmaji, the Lord killed him. El Señor, sin embargo, adoptó la encarnación mitad hombre y mitad león, que se encontraba más allá de la imaginación de un demonio materialista como Hiranyakashipu. Y así pues, manteniendo la bendición de Brahmaji, el Señor lo mató. He was killed on his lap, so that he was neither killed on the land nor on the sky, on the land nor on the water nor in the sky. Él lo mató en su regazo, así que no fue matado ni en la tierra, ni en el agua, ni en el cielo. The demon was pierced by Nrsingadeva's nails, which were beyond the human weapons imaginable by Hiranyakasipu. El demonio fue atravesado por las uñas de Nrsimha, las cuales se encontraban más allá de las armas humanas que podía imaginar Hiranyakashipu. The literal meaning of Hiranyakasipu is one who is after gold and soft bedding, the ultimate aim of all materialistic men. El significado de Hiranyakashipu es aquel que está persiguiendo el oro, que es el materialista último. Such demonic men who have no relationship with God gradually become puffed up by material acquisitions and begin to challenge the authority of the Supreme Lord and torture those who are devotees of the Lord. I'm going to read. Aquel que busca oro y un lecho suave, lo cual constituye el objetivo último de todos los hombres materialistas. Estos hombres demoníacos que no tienen relación alguna con Dios gradualmente se envanecen con las adquisiciones materiales y comienzan a desafiar la autoridad del Señor Supremo y a torturar a aquellos que son devotos del Señor. Prahlad Maharaj happened to be the son of Hiranyakasipu, and because the boy was a great devotee, his father tortured him to the best of his ability. Prahlad Maharaj resultaba ser el hijo de Hiranyakashipu, y debido a que el muchacho era un gran devoto, su padre lo torturó tanto como pudo. Okay. In this extreme situation, the Lord assumed the incarnation of Lord Nrsingadeva, and just to finish the enemy of the demigods, the Lord here killed Hiranyakasipu in a manner beyond the demon's imagination. Ante esta situación extrema, el Señor adoptó la encarnación de Nrsimhadeva, y tan solo para acabar con el enemigo de los semidioses, el Señor mató a Hiranyakashipu de una manera que se encontraba más allá de lo que el demonio podía imaginar. De lo que I couldn't see it on the screen. Más allá de lo que el demonio podía imaginar. Materialistic plans of godless demons are always frustrated by the all-powerful Lord. Los planes materialistas de los demonios ateos son siempre frustrados por el Señor Todopoderoso. Jai, Shridev Bhagavan ki jai. Tripishta Porubayaha Sanashinga Rupa
Kretva Brahma Bhurukuta Damstra Karava Vaktram Daityendram Ashu Gadayapi Patantam Arad Rauni Pacha Vidadara Nakayaspurantam. So the Srimad Bhagavatam is full of so many stories. Entonces el Srimad Bhagavatam está lleno de historias de grandes almas. Tan muchos. Yeah, yeah. And it's the focus of Lord Chaitanya's literature. Es el foco de la literatura del Señor Chaitanya. Yeah, we heard from Jayananda. La escuchamos de Jayananda. Yeah, he said, the Prabhupada said, Él dijo que Prabhupada dijo, if you just go on chanting Hare Krishna, si usted solamente continúa cantando Hare Krishna, you will see pastimes that you never read in any of my books. usted logrará ver pasatiempos que nunca han leído en ninguno de mis libros. Yeah, and we heard from Hansadutta. Y nos convertiremos en Hansa Dutta. Yeah, we heard from him. Yeah, Lo escuchamos de Hansa Dutta. yeah. That one time he was traveling with Prabhupada. Una vez él estaba viajando con Srila Prabhupada. Yeah. He was with Prabhupada. Maybe he wasn't traveling at that time. Él estaba con Srila Prabhupada, quizás no estaba viajando en ese momento. And Prabhupada asked him, why do you think I've written all these books? Y Prabhupada le preguntó, ¿por qué piensa que he escrito todos estos libros? And he answered, Y él respondió, well, maybe because the philosophy is so good, Srila Prabhupada. él dijo, bueno, quizás porque la filosofía es tan buena, Srila Prabhupada. And Prabhupada said, no, Y Prabhupada le dijo, no, I've written all these books to convince you to chant Hare Krishna. escribí todos estos libros para convencerte de cantar Hare Krishna. If you're convinced to chant Hare Krishna, you don't have to read these books. Si tú estás convencido de cantar Hare Krishna, tú no tienes que leer estos libros. So Hansadutta told us then Entonces Hansadutta le dijo después that he realized he wasn't convinced. que él se había dado cuenta de que él no estaba convencido. Yeah, we can chant for some time. Nosotros podemos cantar por algún tiempo, Yeah, but then we want to think about something else. pero quizás después podemos pensar en algo más. Yeah, so Upadeshamrita says we can learn this little art. El Upadeshamrita dice, sí, nosotros podemos aprender este arte Yeah, of developing an attraction for the holy names. y desarrollar una atracción por los santos nombres. Yeah, Tanama Rupa Charitadi Sitapiya Vedya Patopatapti Rasanasi Narochika Nukant Vadaradanudinam Kalas Saiva Justa Svavi Kramat Bhavatita Gadamula Hantri. Yeah, we can actually develop a taste for chanting the holy names. Nosotros en verdad podemos desarrollar un sabor, un gusto por cantar los santos nombres. Of course, the highest name is Radha Krishna. Por supuesto, el nombre más elevado es Radha Krishna. Prabhupada says, Radhe, Hare, no difference. Prabhupada dice que entre Radhe y Hare no hay diferencia. Yeah. So, but the quickest way to do that is to go through different avatars. Entonces la forma más fácil de hacer eso es por diferentes avatares. Yeah, Lord Nrsimhadev loves to hear the Krishna book. Señor Nrsimhadev le encanta escuchar sobre el Krishna Book. Yeah, he loves the incarnation of Lord Chaitanya. Él le encanta la encarnación del Señor Chaitanya. Yeah. So we can go with him to Goloka. Entonces nosotros podemos ir con él a Goloka. And all these different pastimes are in Goloka. Y todos estos diferentes pasatiempos están en Goloka. Yeah, Ram Lila is in Kamyavan. Ramalila está en Kamyavan.
The incarnation of Mahavishnu is in Kshira, Sheshashai. The incarnation of La encarnación del Señor Mahavishnu está en Sheshashai, en Vrindavan, en En la- Goloka Vrindavan. la encarnación de Mahavishnu está en Shesha, en Goloka Vrindavan. Yeah. Okay, yeah. So today is very, very nice opportunity. Yeah. Entonces hoy es una muy buena oportunidad. If we are demigods, it's a good chance to remove our problems. Si somos semidioses es una muy buena oportunidad de remover nuestros problemas, Our material afflictions. nuestras aflicciones materiales. Yeah, the demigods are usually Sakama devotees. Los semidioses son usualmente devotos a Kama. Yeah, they're doing their service, but they still have material desires. Ellos están haciendo su servicio, pero ellos aún tienen deseos materiales. Yeah, so Lord Nrsimhadev comes to help them. Entonces el Señor Nisimha viene a ayudarles, Yeah, to remove the obstacles to their material enjoyment. para remover los obstáculos de su disfrute material. Yeah, sometimes some of them are pure devotees. A veces algunos de ellos son devotos puros And they're managing the affairs of the material world. y están manejando los asuntos del mundo material, Yeah, with the ultimate perspective of liberation. con la perspectiva final última de la liberación. Yeah, and also for the living entity to be reestablished in its original form. Y también para que las entidades vivientes se restablezcan en su forma original. Yeyatam mam prabhajante tam stataiva bhajamyaham. However we approach Lord Nrsimhadev, he will reciprocate. De cualquier manera que nos aproximemos al Señor Nisimha, Él nos va a reciprocar. So there's a verse about him in the first canto, a verse about him in the second canto. Entonces hay un verso sobre Él en el primer canto, en el segundo canto. Yeah, and Prabhupada did a lot of research on these purports. Y Prabhupada hizo mucha investigación acerca de estos significados. Yeah, and then the seventh canto, of course, there's great details. Y en el séptimo canto, por supuesto, hay mayores detalles. Yeah, in terms of the story. Yeah. Actually, it's the story of Hiranyakasipu. En términos de la historia, esta es la historia de Hiranyakashipu. Yeah, and then Prahlad appears within that. Y entonces Prahlada aparece dentro de ella, dentro de esa historia. I've heard that we Gaudiya Vaishnavas especially worship three deities. Yo escuché que los devotos de la Gaudiya Vaishnava adoran especialmente a tres deidades. Krishna, ¿A Krishna? Nrsimhadev, and Krishna and Nrsimhadev. Al Señor Krishna y a Nisimhadev. And then Ramachandra also. Yeah. Y también a Ramachandra. Yeah, and maybe Jagannath is maybe included in the category of Krishna. Y quizás Jagannath debe ser incluido en la categoría de Krishna. Yeah. So Lord Nrsimhadev is also having pastimes also in the modern world. Yeah. Entonces el Señor Nisimha también está teniendo pasatiempos en el mundo moderno. Devotees in ISKCON have amazing experiences. Yeah. Y los devotos de ISKCON han tenido experiencias increíbles. Yeah. Not too long ago, actually, I think both these pastimes were in Los Angeles. Hace un año, yo creo que ambos pasatiempos fueron en Los Ángeles, New Dwarka. en Nueva Dwarka. Yeah, the devotees own almost the entire block. Los devotos poseen casi la cuadra entera. Yeah, with the temple, restaurant, Tienen el templo, restaurante and many apartment buildings and houses. y muchos departamentos, apartamentos, casas. And within a 1 mile radius,
Y en el radio de 1 milla yeah, there's over 1,000 devotees. hay como más de 1000 devotos. Yeah. So one little girl, Entonces, Indradyumna Swami was chanting japa in the temple in the morning with the devotees. Indradyumna Swami estaba cantando japa en el templo con los devotos. And then one little girl came up to him, Y entonces una niñita se le acercó a él. and she said, I saw him. Y ella le dijo, yo lo vi. Yeah. And he said, who did you see? Yeah. Y él le dijo, pero ¿a quién viste? She said, I saw Lord Nrsingadev. I saw him. Él le dijo, yo vi al señor Nrsingadev ahí al lado suyo. Yeah, so Maharaj didn't know what she was saying, Yeah. Entonces Maharaj no sabía bien lo que ella estaba diciendo. But he smiled and nodded his head, Y entonces él se rió un poquito así de ella. Yeah. So then one devotee came up to him and explained what had happened. Y entonces un devoto vino y le explicó lo que había pasado. A few days before, maybe sometime before, Hace un tiempito antes, she and her friends had been playing by the side of the road in front of the temple. sus amigos habían estado jugando a la orilla del camino, al lado del templo, The street, la calle. And then their ball went into the street or something like that. Entonces ellos estaban, would you repeat that last part? Yeah. But the ball bounced into the street and she ran after it. Entonces se les fue la pelota a la calle y ella corrió detrás de la pelota. But there was a big bus coming down the street. Pero había un bus grande que bajaba por la calle. And she looked up and it hit her, Y ella miró y it beat her. And she looked up. Ella miró hacia arriba. Yeah, and the bus put on its brakes. Y el bus frenó. Yeah, and it hit her. Y le pegó, la empujó. And she went like maybe 3 meters through the air, Y ella voló como 3 metros por los aires. Yeah, so everybody was running towards her right away. Y todo el mundo inmediatamente corrió hacia ella. Her father was running towards her. Y su padre estaba corriendo hacia ella. And he fell over one bench. Y él vio por encima de una cerca. Yeah, she say banco. Yeah. De una banca, de un banco. Yeah, and he actually broke his leg. Y corrió por encima del banco y hasta se rompió la pierna. But they picked her up and she was fine. There was not even a scratch on her. Y ahí se dio cuenta que ella estaba bien, que no tenía ni un rasguño. So she said she looked up and saw the bus coming right at her. Y ella dijo que ella se levantó y vio que el bus venía directo a ella. And then suddenly Nrsingadev was on the front of the bus. Y de repente Nrsingadev estaba al frente del bus. And he grabbed her and embraced her. Y él la agarró y la abrazó. And the bus hit him in the backside. Y el bus le pegó a él por detrás. Yeah, or por el trasero. Por el trasero. Yeah. Nrsingadev Bhagavan Ki Jai. Ya. And there's another story too. También hay otra historia. It's famous. Yeah. Es famosa. Los Angeles is very famous for putting on dramas. Los Ángeles es muy famoso por hacer dramas, obras de teatro. Yeah, Los Angeles and New York always have very good dramas. Los Ángeles y Nueva York siempre tienen buenas obras de teatro. I think this was Los Angeles. Yo creo que es más en Los Ángeles.
Yeah, so before the festival, the devotees, they close the temple room, they lock the doors. Entonces, antes del festival en el templo, los devotos cerraron el templo, trancaron las puertas And they were arranging everything for the drama. y estaban organizando todo para la obra de teatro. Yeah, a throne for Hiranyakasipu, El trono para Hiranyakashipu, yeah, the lights, everything. las luces, todo. And they also made a very, very beautiful column out of cardboard. Y también hicieron una columna muy bonita de cartulina. Yeah, cartolina, yeah. And then, they painted it like a column, everything else, yeah. La pintaron como una columna y todo. Because, of course, Hiranyakasipu, he asks Prahlad, where is your God, Prahlad? Porque, por supuesto, Hiranyakashipu le va a preguntar a Prahlad, Prahlad, ¿dónde está tu Dios? And Prahlad said, Y Prahlad dijo, ¿qué dijo Prahlad? everywhere, en todos lados. Yes. And then Hiranyakasipu said, is he in this column? Y entonces Hiranyakashipu le dijo, ¿está en esta columna? Yeah, and Lord Nrsingadev doesn't like blind faith. Y al señor Nisimha no le gusta la fe ciega. So he was making his presence felt. Entonces él se manifestó su presencia. Yeah. And so when Prahlad looked at the column, he said, yes, he's there. Entonces cuando Prahlad miró la columna, él dijo, sí, ahí está. Okay, yeah. So then Hiranyakasipu, I'm not sure, maybe he took his club or his fist or his sword or something. Would you repeat that sentence? Hiranyakasipu, he hit the column with his fist or a club or a sword. Entonces Hiranyakashipu, él le pegó a la columna con su puño o con una masa. Yeah, to show that there was no God in the column. Para mostrar que no había a Dios en la columna. Yeah, so in the drama, the devotees made this very, very nice column out of cardboard. Entonces en la obra de teatro los devotos hicieron esta columna muy bonita de cartulina. And then one devotee who dressed as Lord Nrsingadev, he got inside of it. Y entonces un devoto se disfrazó del señor Nisimha y se metió adentro de la columna. And of course, he had to stand there waiting for the whole drama to start. Entonces él tenía que estar ahí paradito esperando que toda la obra de teatro empezara. But it was going to be so exciting. Pero le iba a estar tan emocionado. Yeah, so the devotees put a little glue and put the front on the cardboard box. Entonces los devotos pusieron un poco de pegante al frente de la columna de la cartulina. And they thought, oh, this is going to be so great. Pero no, esto va a estar tan fantástico In the drama. en la obra. Yeah. And when Hiranyakasipu, when the actor Hiranyakasipu hits it, then Sringadev will really come out like that. Y entonces cuando el actor que hacía Hiranyakashipu lo vio que salía así, Yeah, and we're gonna do such a great drama. Yeah. ellos pensaron, nosotros vamos a hacer una obra tan increíble. Everybody will think we are so great. Yeah. Todo el mundo va a pensar que somos tan fantásticos. So the drama went on. Where is your God, Prahlad? Yeah. Y entonces la obra empezó, ¿dónde está tu Dios, Prahlad? Is he in this column? Yeah. ¿Está en esta columna? And then the actor hit the column, whack. Yeah. Y entonces el actor fue y le pegó a la columna. ¡Guau! And the column kind of shook a little bit, but Nrsingadev didn't come out. Y entonces la columna se tembló un poquito, se sacudió un poquito, pero el señor Nisimha no salió. Actor said louder, is he in this column? And hit it again.
Como no salió, entonces dijeron más fuerte, está en esta columna otra vez. And the column shook a little bit again, but the Srimati didn't come out. Entonces la columna se sacudió otra vez un poquito y el señor Nisimha otra vez no salió. So then they heard this voice coming out of the column. Entonces le escucharon una voz saliendo de la columna And it said, y dijo, "Help, I can't get out." ayúdeme, no puedo salir. so the police pulled the column out and the Srimati had come out. Entonces a los de otros les tocó sacar la columna para que el señor Nisimha pudiera salir. And he was really angry. Y en verdad él estaba muy enojado. Yeah. So these, Krishna's, all these incarnations are really incarnations. They incarnate in our lives. Entonces las encarnaciones del señor Nisimha, todas estas encarnaciones en verdad ellos vienen a nuestra vida. And of course, the basis of all this is Srila Prabhupada's books. Y por supuesto la base de todo esto es los libros de Srila Prabhupada. And they come to life if we chant Hare Krishna and follow the four principles. Y ellos vienen a nuestra vida si nosotros cantamos Hare Krishna y seguimos los 4 principios. So Lord Nrsimhadev is one of the 10 avatars. Entonces el señor Nrsimhadev es uno de los 10 avatars, Das avatar. Dash avatar. Yeah. So Prabhupada liked us to chant the Das avatar stotra on this day. Entonces, a Srila Prabhupada le gustaba que cantáramos el de sánscrito, Das avatar. Dash avatar en este día. Pralaya payo dijale ditivan nasiveram. I don't know what it goes. Okay, Kesha Drita Mina Sarya Jaya Jogadisha Hare. Yeah. So anybody have any comments then? Questions about Lord Nrsimhadev's festival? Entonces, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta acerca del festival del señor Nrsimhadev? Guru Maharaj, Yes. Hare Krishna, reverencias. Quería preguntarle cómo es la manera de acercarnos o de orar o relacionarnos con el señor Nrsimhadev. So she's asking, what is the way to approach or relate with Lord Nrsimhadev? Well, it's described in all of Prabhupada's books. Esto está escrito en todos los libros de Srila Prabhupada. Yeah, how to have a relationship with Krishna. Cómo tener una relación con Krishna, With different incarnations. con sus diferentes encarnaciones. So, of course, we can hear about his pastimes from the Bhagavatam. Entonces, por supuesto, nosotros podemos escuchar de estas encarnaciones en el Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, en el Chaitanya Charitamrita, and like this, different stories of different nice devotees in ISKCON. y de las diferentes historias de diferentes buenos devotos en ISKCON. Yeah, and and then of course he's also in our heart. Y también Él está en nuestro corazón. Prabhupada makes him accessible through the deities. Y Prabhupada también lo hizo accesible a través de las deidades. So we can develop our own individual relationship with him also. Entonces también podemos desarrollar nuestra relación personal con Él también. Yeah, we have to do that Tenemos que hacer eso, as quick as possible. lo más pronto posible, lo más rápido But whatever personal realization we have, pero cualquiera que sea la realización personal que tengamos, we always have to confirm it with Guru, Sadhu, and Shastra. siempre lo tenemos que confirmar con Guru, Sadhu y Shastra. And then one more thing specifically. Y una cosa más específicamente, Bhadravartan Das, I remember he told me this. Das, yo recuerdo que él me dijo esto. Yeah. One time in Los Angeles,
una vez en Los Ángeles, Yeah, in the beginning. al principio. Yeah, some of the neighbors didn't like the devotees. Some of the neighbors, No, some of the neighbors did not like algunos the de, los, devotees algunos de los vecinos no les gustaban los devotos, because we were getting up in the morning and singing. porque nos estábamos levantando temprano en la mañana y cantando. Yeah, so one time during the Bhagavatam class, Entonces, una vez durante la clase de Bhagavatam, yeah, one neighbor threw some, like, 4th of July firecracker type thing against the window. uno de los devotos tiró como No, un vecino. Uno de los vecinos, uno de los vecinos tiró como una especie de esos como bengalitas que tiran para el 4 de julio, para el 14 de julio. Yeah. Y boom! La tiró contra la ventana y ¡pum! And Prabhupada said, "What is that?" Y Prabhupada dijo, ¿qué es eso? And the devotee said, "Oh, it's one of the neighbors throwing these explosive things at the temple." Y uno de los devotos le dijo, es uno de los vecinos que tiró estas cosas explosivas aquí al templo. Okay, so Prabhupada said, "All right, now starting now, after every artik." Entonces él dijo, bueno, que empezando desde ahora, en cada artic, Yeah, después. Yeah. después de cada You should chant the following 2 mantras. ustedes deben cantar los siguientes 2 mantras. Namaste Narasimhaya Praladalada Nayane. Yeah. And so these 2 mantras Prabhupada gave for protection of the spiritual master and protection of the movement. Entonces estos 2 mantras, la Prabhupada los dio para la protección del maestro espiritual y la protección del movimiento. Yeah. So that's another way. Every artik we can relate in the Shingadeva. Entonces esta es otra forma, que después de cada artic nos podemos relacionar con el Señor Nisimhadev. Okay. That's okay? ¿Está bien? Yes, Guru. Thank you. There's one thing I wanted to mention. Una cosa más que yo quisiera mencionar. In my experience, En mi experiencia, Hiranyakasipu is in control until sunset. Hiranyakashipu controla hasta la puesta del sol. So there's a lot of anger and conflict going on until sunset. Entonces hay muchos conflictos que se pasan hasta la puesta del sol. Yeah. And so we have to take shelter of Prahlad Maharaj. Entonces nosotros tenemos que tomar refugio de Prahlad Maharaj. Yeah. The other thing is, la otra cosa es, we will be participating in the Shringa Festival in Buenos Aires, Argentina, tonight. Que nosotros vamos a estar participando en el Festival para el Señor Nisimha en Buenos Aires, Argentina, esta noche. Yeah, but we're also going to be participating in the festival here also. Pero también vamos a estar participando en el festival de aquí también. So we asked Madhavinda, she asked Ambarish just to call us when we're supposed to be presenting something. Entonces le vamos a decir a Ambarish que nos llame en el momento justo cuando tengamos que estar presentando. And we were talking about the history of our Nishingadevi. Y yo estaba pensando hablar sobre el señor Nisimhadev. Yeah, nuestra propia deidad de Nishingadevi. Sobre nuestra propia deidad del señor Nisimha. Yeah. Okay. One more question, comment, anybody? ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿Alguno de ustedes? Anybody was saved by Lord Nishingadev? Anju. Muchas gracias por su información, su esfuerzo y bueno, amoroso compartir
Y en cuanto al festival Argentina, acá los organizadores dicen que a las 7 de Argentina es la programación, y usted me había mencionado el horario de Nashville, serían 9:15, que quedaría como fuera del festival. No queremos incomodar. Entonces, si usted quiere igualmente conectarse a las 9:15 en Argentina, bienvenido con nosotros. Si no, no se preocupe y continúe con el festival en local. I have one question. If you can... One problem. We have Yes. one problem. Your voice is breaking up. It's not talking very clearly. Can you please, maybe if you talk a little bit farther from the microphone and talk a little bit loudly, that might solve it. It's basically squelching. It's called squelcher. Yeah, I have problem also here with the internet, so Now it's completely clear. okay. Yeah, tengo pegado el micrófono en la boca. I mentioned that in the Argentina festival, the organizer said that it's until 7 p.m. So you told me that you will be available 7 something like this in Nashville. So here will be 9 o'clock. So maybe it's too late for you or for the festival. So if you want to join us also by Go meeting, no problem. But if you have to participate to the other local festival, I don't know. No, our festival here will start at 7:30 our time, which is 9:30 at night your time. Okay, yeah. Here the organizer of the Junta Nacional say that the festival is until 7 p.m. So it's That's 5 p.m. our time. yeah. Okay, so that's fine. There's no conflict. Okay. Yeah, but just because if it's going to be on Zoom, if you can give me a telephone number, then I can stay online longer. But if it's going to be a voice over the internet, I can only present for a few moments. Okay, but will be like 5 p.m. for you. That's okay or no? No, that's fine. There's no conflict. Yeah. Okay. Okay, I will send you the Zoom and everything. Okay. And I have one question. Can you tell us something about the raza of Vatsalya of the Simhad with Prahlad? So because I read this time that the reason that Nisimha want to experience the Vatsalya Ras is the next incarnation as Ramachandra, because he has no father. He has also a column, a pillar like a father. Mi pregunta es si nos puede comentar algo acerca del raza de Nisimha de Prahlad, ya que su relación Vatsalya, el padre de Prahlad, pero él no tenía un padre, tenía un pilar como padre. ¿Puede comentar algo para conocer un poco más la identidad y la de Prahlad? Thank you. Yeah, your voice is breaking up again. I repeat. Yeah, just a little bit in English. I understand mostly. You want to understand about Vatsalya Ras. How? Yeah, the relation of the relation, the rasa between Nisimhadev and Prahlad, because Prahlad have Nisimhadev like a figure of Vatsalya figure or relation, but Nisimhadev doesn't have. He has also only a pillar like a father. So
I read one time that in the next incarnation, as Ramachandra, he can experience that Vatsalya Ras. If you can tell us something. Well, you're saying that Lord Nrsingadev doesn't have any parents, but Ramachandra has parents, right? Yes. Yeah. So this is where did you read that? I will check. My memory is not so good, so I will try to Okay. Find. Is this the first time I've heard that? Esta es la primera vez que yo escucho eso. Yeah. It may be true. Quizás sea verdad. For example, some of these things come from the Garga Samhita. Por ejemplo, algunas de estas cosas vienen del Garga Samhita. Yeah. And nobody has ever said there's anything bad in it. Y nadie nunca ha dicho que hay algo que esté mal ahí. Yeah. But there are pastimes and stories that don't occur in our other Gaudiya Vaishnava literature. Pero nuestros pasatiempos no ocurren en la literatura de otra Gaudiya Vaishnava. Yeah. En hay pasatiempos en Garga Samhita que no aparecen en otra literatura de Gaudiya Vaishnava. Pero, but devotees, other devotees, for that name, they support it, that it talks about Lord Chaitanya also. Pero algunos otros devotos la apoyan porque también habla del Señor Chaitanya. So sometimes, these pastimes come from different sources, and we don't deny them. Entonces, algunas veces hay pasatiempos que vienen desde diferentes fuentes y nosotros no los negamos. Yeah, but this is the first time I've heard, heard this. Pero esta es la primera vez que yo escucho acerca de esto. Yeah, the first incarnation was Varaha. La primera encarnación fue Varaha. And his father was Lord Brahma. Y su padre fue el señor Brahma. He came out of the nose. Él salió de la nariz. Yeah. And so Prahlad was worshiping the Lord Varaha, we hear. Entonces Prahlad estaba adorando al señor Varaha. We don't know anything more than that. Nosotros no sabemos nada más que eso. Yeah. So if you can find the source of that would be nice. Entonces, si puede encontrar la fuente de eso, estaría bien. Okay. So thank you all very much. Entonces, muchas gracias a todos. And we'll see you in cyberspace. Y nos veremos en el ciberespacio. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas Hare gracias por ver. We just like Hare to Krishna, Guru Maharaj. Gracias, thank you. Gracias. Hanumat Prasad Swami Maharaj ki. Gracias. Gracias, mi reverencia. Gracias por asistir.